Buenos días, amigos y amigas. De expectativa, estamos iniciando una nueva semana de labores, hoy 15 de marzo de 2021. Llueve en Ibarra toda la noche, la madrugada también de amanecer de este día. Lunes ocurre también en la Sierra Norte del país. Me imagino que también en Quito vamos a apuntar eso a Virgilio Hernández, parlamentario andino electo y secretario de Coordinación Política de Centro Democrático, listas 5 y 1. Virgilio, buenos días. ¿Cómo está el clima en la capital ecuatoriana? Muy buenos días, Jaime. Un gusto poder comunicarme con usted. Aquí también en Quito llueve, ha llovido toda la noche, de tal manera que hace frío en la ciudad de Quito, pero aquí estamos, aquí seguimos, listos para conversar con usted, tratar de responder sus preguntas y de esa manera también satisfacer las inquietudes ciudadanas. Muy bien, Virgilio. ¿Cómo recibió usted el favor popular a través del voto en las urnas al ser electo parlamentario andino? Mire, yo creo que esta es una gran responsabilidad y aprovecho para agradecerle al pueblo del Ecuador y de la provincia de Imbabura que nos otorgó una gran votación que nos permite que nosotros ahora enfrentemos esta segunda vuelta con 13 puntos de diferencia respecto del que el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral ha señalado que definitivamente es el candidato que pasa a la segunda vuelta, el señor Guillermo Lasso. Además, nos permitió una importante votación para asambleístas nacionales, asambleístas locales. Si habría existido, si se habría mantenido el método de Hong, con seguridad habríamos alcanzado 2 asambleístas y habíamos estado disputando el tercero. Pudimos hacerlo con Pamela Aguirre, nos faltó poquitos votos realmente para José Chalá. Lamentablemente que no vamos a poder tenerlo como representante por la provincia de Imbabura, y también la votación alcanzada nos permite tener 2 representantes al Parlamento andino, en este caso Verónica Arias y yo. ¿Qué significa esta diferencia en el ámbito, en el plano histórico, si recordamos cifras de anteriores elecciones? ¿Es una diferencia importante o partimos desde cero para el balotaje del 11 de abril? Mire, es una diferencia importante, sin duda, pero yo que soy un hincha y que sufro a veces con los problemas del fútbol y con los temas del fútbol, pienso que no se puede hacer como hicieron los malos dirigentes de la liga, equipo del que soy hincha. No se puede preparar el festejo del campeonato, no se puede preparar el bus antes de jugar el partido. Nosotros sabemos que ganamos el primer tiempo, digamos que el primer tiempo vamos ganando de forma cómoda, pero sabemos que falta jugar el segundo tiempo, que la campaña formalmente inicia el día de mañana y que por ello no podemos nosotros descuidarnos, porque nos enfrentamos a un candidato poderoso, al candidato de la banca, al candidato que le sobran los millones de dólares y en este tercer intento quiere efectivamente alcanzar la presidencia de la República. Por lo tanto, nosotros no nos descuidamos, seguimos trabajando con absoluta responsabilidad, diciéndole al pueblo que compare las propuestas, que mire lo que propone Guillermo Lasso frente a lo que propone Andrés Arauz. Si es que hay propuestas en Guillermo Lasso, si hay conocimiento del país, si sabe efectivamente lo que vive el pueblo, si puede sentir como siente el pueblo. Creo que eso es lo fundamental. Un banquero difícilmente va a poder interpretar las necesidades del pueblo porque siempre tiene que ver por su negocio, de tal forma que el Ecuador en este momento vive una disyuntiva y nosotros, si bien es cierto, tenemos una ventaja importante, no nos descuidamos. La segunda vuelta es otra elección, ya no hay 16 binomios, ahora el pueblo ecuatoriano tiene que elegir entre 2 opciones. Estoy seguro que lo va a hacer por Andrés Arauz, porque es la persona con mayor conocimiento, con mayor capacidad, porque tiene la vitalidad para trabajar 20 horas al día, como requiere el pueblo ecuatoriano, y también porque tiene la sensibilidad para poder entender al pueblo y no tomar medidas que puedan afectar la ya frágil economía del pueblo ecuatoriano. Ahora, en las elecciones de la primera vuelta, Yacu Pérez consiguió el triunfo en 13 provincias, Guillermo Lasso en 2, en 8 Andrés Arauz. Entonces, habría que enfocar hacia allá la votación, es decir, la aceptación que no tuvo Andrés Arauz en provincias que no alcanzó la suficiente votación, que en la Sierra en especial, Vigilio. Sí, mire, efectivamente nosotros tenemos que enfocar a la campaña en los lugares a los que nos fue difícil llegar y creo que además sabemos que
en la segunda vuelta no solo vamos a tener que enfrentar al candidato de la banca, a sus millones, a su contrapropaganda. Usted verá, el país está lleno de vallas gigantes frente a las que el CNE no hace nada, efectivamente señalando y diciendo mentiras, como por ejemplo que vamos a desdolarizar y cosas de esta naturaleza, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a todo eso, más al gran aparato mediático. Los grandes medios de comunicación tienen un candidato, ese candidato es el candidato oficial, es el candidato Guillermo Lasso. Con todos ellos vamos a tener que enfrentarnos y lo vamos a hacer sumando voluntades frente a los millones, frente a los grandes medios de comunicación. Nosotros apelamos a medios y espacios democráticos como el que usted desarrolla, Jaime, y también al trabajo de la gente que quiere un cambio en el país. Ya yo no digo solo de la Revolución Ciudadana, sino a la gente que no quiere seguir viviendo en este régimen de privilegios, a la gente que no quiere seguir siendo gobernados por un régimen que solo ve en función de los intereses de la banca, de los intereses de los banqueros, sino que quiere que pensemos efectivamente en los millones de ecuatorianos. Entonces, ese es el trabajo que tenemos. Estamos recorriendo las distintas provincias del país. El día de hoy, precisamente, Andrés Arauz va a estar en la provincia de Imbabura, va a estar en Otavalo, va a tener un encuentro efectivamente para exponer los temas respecto de la soberanía alimentaria, el agua. Luego va a tener también un encuentro a las 6 de la tarde con personalidades y con la ciudadanía del Cantón Otavalo. Es decir, nosotros seguimos en esta campaña básicamente para evitar que se banalice, para evitar que todos pasemos hablando del color de los zapatos o del color de la chaqueta, sino fundamentalmente hablemos de lo que le interesa al pueblo, cómo resolver el tema de la crisis económica, cómo resolver el tema del empleo, de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana, cómo responder a las enormes, inmensas expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano. Creo que eso es lo que nos toca efectivamente pensar. ¿A usted no le molesta, Virgilio, como le molestó a Carlos Rabascal, que con Félix Narváez hablen del tema de Rafael Correa? Usted no tiene inconveniente de referirse a ese gobierno. Estas elecciones demostraron que fue un apoyo a Rafael Correa, a Andrés Arauz, a las tesis progresistas. ¿Cuál fue la interpretación que tiene usted respecto de este 32% conseguido en la primera vuelta? Mire, nosotros más que señalar lo que me parece, intentamos actuar también de forma responsable, como se miden las campañas modernas. Por lo tanto, acudimos a las encuestas, acudimos a los mecanismos de social listening que nos permiten saber qué es lo que nos llevó a esa votación y qué es lo que tenemos que hacer. Y efectivamente, los votos que obtuvimos en la primera vuelta se deben a que la Revolución Ciudadana y Rafael Correa están presentes, pero también, y eso ya nos dicen las encuestas, porque valoraron la capacidad, el conocimiento de Andrés Arauz, porque valoraron sin duda la capacidad de una persona que yo creo que ha sido el binomio más destacado que ha tenido las elecciones, que es Carlos Rabascal, porque también consideran que son los más preparados para poder enfrentar la crisis económica. Este es un elemento que sale mucho en las encuestas. Y otro aspecto también es la juventud de Andrés Arauz, de tal forma que el resultado que obtuvimos no solo es fruto de un factor, sino son el cúmulo de elementos que permiten tener ese 32.73%, pero indudablemente estas son otras condiciones, porque ahora ya no hay 16 binomios, sino nos enfrentamos básicamente con uno, nos enfrentamos con el candidato de la banca, nos enfrentamos con sus millones, y a esos millones y a ese candidato de la banca tenemos que derrotar. ¿Por qué ocurrió este resultado? Cuando existió realmente un comentario generalizado, no solo en la prensa, sino en todo el país, respecto de las acciones que se cumplió en el anterior gobierno de 2007 a 2017, me refiero al tema de acusaciones de corrupción, de sobreprecios, en fin, no tuvo mayor eco, por lo visto, dichas acusaciones. Mire, pero sin embargo hay mucha gente que creyó estas acusaciones, porque, y le digo, no se puede culpar a la ciudadanía cuando lo que tenemos es una mala prensa, que de mañana, tarde y noche se pasa mencionando a Correa, se pasa difamando, se pasa desprestigiando, se pasa básicamente intentando desprestigiar al régimen anterior. Como no pueden desaparecer las obras, porque las obras los ciudadanos las pueden ver, los ciudadanos pueden identificar
explicar que a pesar de que les hayan cambiado el logotipo, son las obras que se hicieron durante el régimen de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, como no pueden desaparecer eso, intentan desprestigiar, de tal manera que hay un trabajo sistemático. Y muchos ecuatorianos efectivamente han creído en toda esa serie de infamias que de manera sistemática ha desarrollado el régimen, la candidatura oficial, que es la candidatura del señor Lasso, pero también los grandes medios de comunicación. Contra todo eso nos tocó enfrentarnos en la primera vuelta, de tal manera que haber obtenido el resultado que hemos obtenido, para nosotros sin duda es una victoria contundente. Haber logrado 13 puntos de diferencia sobre nuestro inmediato competidor, a pesar de toda esta campaña de desprestigio, esto es algo importante. Haber logrado tener 49 asambleístas y ser la primera fuerza política de este país es un triunfo importante. Haber logrado 2 representantes al Parlamento andino, sin duda, es un logro importante. De tal manera que con todo lo que nos tocó enfrentar, y usted recordará que incluso 15 días antes de que arranque la campaña electoral, a nosotros se nos vetaba hasta los spots televisivos, de tal forma que los resultados fueron importantes. Y yo le digo, lo que sí creo que ahora es central es que el pueblo ecuatoriano no puede seguir mirando y viendo el pasado, no puede tratar de ver el futuro a través del retrovisor del carro, no, eso no se puede hacer. Es importante ver lo que tenemos hacia adelante, es fundamental evaluar lo que pasó, pero sobre todo mirar hacia adelante y ver lo que tenemos como retos para el país, y que de ninguna manera eso podemos dejar al azar, ni tampoco podemos confiar en que el representante de la banca pueda cumplir los retos y las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano. Vea, ahora gran parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, o por lo menos su dirigencia, ha planteado el voto nulo. Y yo le invito a los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos, montubios del Ecuador, a que analicemos realmente si el voto nulo en este momento tan decisivo para el país, el quedarnos por fuera de esta decisión, ayuda o contribuye a resolver los problemas de la patria. Yo creo que no. Los problemas de la patria se enfrentan participando y decidiendo. No podemos dejar que otros decidan por nosotros. Es fundamental que el pueblo tome una decisión, y esa decisión es por volver a reencauzar el país, por recuperar un sentido de futuro, y de esa manera también atender los principales y urgentes problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. No podemos quedarnos al margen, no podemos anular el voto cuando hay decisiones tan trascendentales en este momento en el país. He escuchado, Virgilio, a unas personas, a algunos ciudadanos, que el 11 de abril dicen que van a incautar los recursos, que van a quitarles el dinero de la banca, por lo tanto piensan salir del país o retirar sus ahorros, un poco como que dicen que vamos a ir el camino a Venezuela. ¿Cuál es la tesis de Virgilio Hernández para descartar esa preocupación? Mire, que hay algunas personas que hay que decirles que puedan tener un poco más, incluso de ingenio, para que no repitan las mismas mentiras que lo han hecho durante 10 años, que lo hicieron durante 10 años en el régimen y en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que no sigan repitiendo mentiras. Ya Andrés Arauz ha sido categórico, claro en esto. Andrés Arauz ha sido enfático en decir que de ninguna manera se saldrá de la dolarización, que todo lo contrario a lo que dicen, se buscará fortalecer la dolarización, con medidas que ayuden sobre todo a la reactivación productiva, que ayuden a la generación de empleo. La paradoja que vivimos aquí es que quienes hablan de la desdolarización son los que más la debilitan precisamente. Aquellos que nos culpan a nosotros que vamos a desdolarizar son los que debilitan la dolarización, por ejemplo, cuando sacan su dinero a paraísos fiscales. Esos son los que debilitan la dolarización. Ya Andrés Arauz ha sido muy enfático, muy claro, aquí no se va a salir de la dolarización. Le costó mucho al país entrar en la dolarización. No se olvide usted que entramos a la dolarización después de una tragedia, esa tragedia que fue precisamente el feriado bancario. Fue una verdadera tragedia para la mayor parte
de ecuatorianos y ecuatorianas. 2 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar, se nos congelaron los depósitos superiores a los 2 millones de sucres, usted recordará. Eso significó incluso la pérdida de vidas, muchas personas desesperadas se quitaron la vida. Ese fue el antecedente para la dolarización, de tal manera que al Ecuador le costó vidas, le costó sangre, le costó lágrimas la dolarización. No se puede ahora salir de la dolarización porque el costo sería absolutamente traumático. Esto es absurdo que se siga señalando esta mentira para generar miedo. Yo les digo a los ecuatorianos, no actuemos en este momento por los miedos que nos intentan construir. No actuemos en función de lo que nos intentan plantear para buscar un voto por el candidato de la banca. No, lo que nos toca hacer es pensar en el futuro, pensar en la educación, en la salud de nuestros hijos, pensar en quién ha presentado planes concretos para poder reactivar la economía, para poder establecer un plan nacional de salud. Y esa persona es Andrés Arauz. De tal forma que hay que evaluar lo que ha sido el pasado, pero sobre todo hay que mirar el futuro. Hay que mirar el futuro y hay que hacerlo, a pesar de todo, con optimismo, sin odios, sin venganzas. Aquí el pueblo no quiere ni odios ni venganzas. El pueblo no quiere que nos entrampemos en vendetas, sino todo lo contrario. El pueblo quiere que podamos ver el futuro del país. Y por ese futuro del país, creo yo que Andrés Arauz es la opción que nos permite tomar una decisión pensando en lo que va a ser el Ecuador en 1 año, pero también en lo que va a ser el Ecuador en 4 años y sobre todo sentar las bases para que el futuro del Ecuador quede encaminado para las próximas generaciones. Bien, 2 inquietudes finales con Virgilio Hernández, quien tiene también que cumplir una agenda de medios en este día lunes. Entonces, ¿qué está en juego el día 11 de abril, Virgilio Hernández? Porque ya no es el tema de derecha-izquierda, aquí es el tema de soluciones a la difícil situación que vive el país por el tema del COVID-19, la reactivación económica, lo importante, tener que comer, tener la educación, la salud, es lo fundamental, Virgilio Hernández. Usted lo ha dicho de manera muy clara. Aquí ya no están en juego ni siquiera posiciones ideológicas. Aquí está en juego, tal cual lo ha señalado Andrés Arauz, o seguir en un país de privilegios, en que se actúa solo para la banca, en que incluso las vacunas se reparten a los amigos y a los invitados del gobierno, o se busca un gobierno de unidad nacional, de unidad plurinacional, como ha expresado Andrés Arauz. Y la persona que puede generar esa unidad nacional, esa unidad plurinacional, es Andrés Arauz, por una sencilla razón, porque no tiene intereses con ningún banco ni con ningún sector. Está con las manos libres para poder tomar las decisiones que sean más beneficiosas para el Ecuador y las decisiones que sean también más beneficiosas para la mayor parte de ecuatorianos. Y al mismo tiempo buscar resolver y enfrentar los grandes y graves problemas que tiene el país. Entonces, eso es lo que está en juego, mi estimado Jaime, o seguir en un régimen de privilegios, como lo que representa Guillermo Lasso, o un régimen de unidad nacional, de unidad plurinacional con Andrés Arauz, porque no tiene ningún interés creado y por lo tanto le puede servir al país. ¿Cómo ve usted, cómo interpreta finalmente, Virgilio, estas posiciones, no sé, de sectores militares que hablan de un posible golpe de Estado, si es que ganara Andrés Arauz la presidencia en la segunda vuelta? Que son realmente aterradoras, todas estas voces editorialistas, ex candidatos presidenciales. El día de ayer se ha pronunciado, creo que el presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros, llamando a que las Fuerzas Armadas intervengan. Esto sería retroceder en la historia más de 40 años y sobre todo, ninguna dictadura puede ayudar a resolver los problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, yo lo que hago es censurar aquellas expresiones que buscan, como no ganó tal o cual candidato, como tienen temor, porque las elecciones ni siquiera todavía se han dado, sino como tienen temor y buscan generar eso, buscan que la gente diga, si va a ganar Arauz,
entonces va a haber golpe de Estado, entonces de una vez mejor votemos por el candidato de la banca. Eso es lo que pretenden, decirles a los ciudadanos, no nos dejemos engañar, no entremos en esa campaña del miedo que nos quieren provocar determinados sectores políticos. Vamos a ir con fe, con decisión, a tomar el futuro de nuestra patria, a votar por Andrés Arauz y reencauzar este país para que podamos tener futuro, trabajo, vacunas y dignidad para el pueblo ecuatoriano. Gracias, Virgilio Hernández, por la entrevista. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Jaime. Muy bien. Virgilio Hernández, parlamentario andino electo en esta entrevista muy temprano, en la mañana, una mañana fría, en la ciudad de Ibarra, en expectativa, en donde damos apertura a todos los sectores políticos, no tenemos compromiso con nadie, ni con la derecha, ni con la izquierda, ni somos periodistas militantes, como sí ocurre en otros, que se puede decir, colegas, que han tomado partido para las próximas elecciones, o siempre han estado con determinado candidato. Esto no ocurre en expectativa, en donde no obedecemos a nadie, a ningún color político, ni ninguna tendencia. Eso nos permite apertura a todos los sectores de la ideología, sectores políticos, sea derecha, centro, izquierda, y de todos los grupos que se presentan en el convivir político en el país. Amigos y amigas, que tengan un buen día.